quisimos profundizar con Germán Terz lo relacionado a el tema que nos atañe, el asunto de la resolución del Parlamento Europeo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué había en la resolución? ¿Qué hizo Leopoldo López Gil? ¿Cómo la rechaza Vox al final? Escuchemos al diputado Germán Terz. Ahora, hablando de esto de las percepciones que a veces se imponen en cierta prensa, un desprevenido de la situación en España y en el País Vasco podría creerse la valoración que hacen los medios cuando dicen que, bueno, que Vox apenas sacó un diputado en el Parlamento Vasco, cuando en realidad con todo esto haber sacado pero de la misma manera en esa misma orientación de los titulares y de las noticias se presenta que Vox votó junto a Bildu y junto a Podemos en contra de una resolución que condenaba al régimen venezolano. Y entonces casi que han convertido, por obra de los titulares, a Germán Terz y a los 4 eurodiputados del Vox en aliados de Iglesias y de toda esta gente. ¿Qué fue lo que comunista? No, es increíble. ¿Qué fue lo que pasó con esta resolución, diputado? Ay, la verdad que estoy un poco cansado de contarlo, pero bueno, vale, merece la pena. En fin, ahí había, cuando se hace una resolución de estas, hay una serie de resoluciones base que el Partido Popular tenía una resolución, nosotros teníamos una resolución es una resolución que yo diseñé, la resolución del ECR, de los conservadores y reformistas europeos, donde yo llevo prácticamente el peso en las cuestiones con mi compañera, la exministra de Asuntos Exteriores polaca, Anna Fotyga, llevamos este tipo de cuestiones. Y yo hice la propuesta de la resolución del ECR. El Partido Popular tenía una resolución, no digamos no tan completa como la nuestra, pero era una resolución sólida, donde había una serie de cuestiones que reflejaban, digamos, el grave deterioro de toda la situación desde la última resolución. Es decir, que habíamos hecho una resolución, creo que fue hace 6 meses, ¿no? Sí, o 7 meses, y todo el deterioro, más una serie de hechos muy alarmantes, como es la complicidad del gobierno español con Delcy Rodríguez cuando llega a Barajas, las maletas que entran ilegales, ese vuelo que se interrumpe, que era un vuelo a Turquía, en un vuelo privado, que había una cita previa que se conoce, después se llega a conocer, que es una cita gestionada por Pablo Iglesias, que ha tenido una serie de papel en muchas gestiones muy oscuras relacionadas con el Foro de Sao Paulo, como son las conexiones con Correa para impedir la salida del jefe de los servicios secretos del correísta que estaba detenido aquí, que después fue entregado a Ecuador. Pero también ahí está el Pollo Carvajal, que todavía el Pollo Carvajal sigue curiosamente sin estar, no está prófugo, nadie, no está, el Pollo Carvajal está perfectamente localizado. Lo que pasa es que está sin ser entregado hay una orden de la Audiencia Nacional de que se entregue al Pollo Carvajal, y el Pollo Carvajal está escondido en algún sitio, pero todos saben que algunos saben dónde está el Pollo Carvajal, porque están negociando estas cosas. Es decir, las conexiones del gobierno español, tanto del PSOE como de Podemos, con el Foro de Sao Paulo y muy concretamente con el régimen criminal de Maduro, son muy claras. Ha habido cada vez más indicios, el papel de Zapatero va cristalizando en una serie de cuestiones graves. Es decir, hay muchas cosas que han ido evolucionando, que se han ido conociendo, y en la resolución del Partido Popular también había el anclaje de varias de estas cosas. Incluso también tenía una referencia a Irán y a Hezbollah, se puede recordar, y tenía cosas que nosotros llevábamos, por supuesto. Había varios esos puntos en los que coincidíamos y que señalaban la gravedad de estos asuntos. Bueno, pues
a mí me avisaron que, bueno, que el Partido Popular y Renew, que son los liberales de Ciudadanos, pero liberales, pero que en cuestiones tienen a una vicepresidenta, Renew, que es una ciudadana checa, que es Dita Charasnova, que es muy firme y como tienen un pasado, ellos conocen a los comunistas, pues tiene en estas cuestiones, tienen una posición de firmeza y de calidad muy importante que yo valoro siempre mucho y que me daba cierta tranquilidad, digamos, en que podíamos quizá ahí hacer algo, aunque yo sabía que los socialistas iban a venir otra vez, si cabe, más volcados en la defensa del régimen de Maduro. Ellos no es que defiendan, que digan que el régimen es bueno, pero ellos lo que hacen es limitar los daños al régimen todo lo que puedan. Esa es la política sistemática que utiliza el PSOE allí. No es como Podemos. Podemos dice que cualquier cosa que se diga en contra del régimen de Maduro es malo y que por eso no participan. Eso es Podemos y eso es Bildu, ¿eh? Para dejar claro los titulares que hubo algún día. Pero el Partido Socialista no. El Partido Socialista dice que es que se está portando muy mal Maduro y tal, que eso no es socialismo, que eso no sé cuántos, y que ellos lo que tienden es en todas estas resoluciones siempre a protegerlos, suavizando el tono, quitando menciones que puedan endurecer la reacción de la gente o la perspectiva, y quitando todos los datos que puedan perjudicar al régimen. Esa es la política general de los socialistas en estas negociaciones. Pero esa política de los socialistas es entendible vista las posiciones que tienen ahora, pero ¿por qué el Partido Popular acompañó eso? No, ahí está. Es decir, la cosa es que los socialistas tienen esa política que han ido reafirmando, si cabe, pues primero porque Zapatero es una figura clave en todo ello, clave para Podemos y clave para el PSOE, pero además, y para el chavismo, claro. Y además porque han surgido nuevas evidencias de los vínculos del PSOE. Y entonces, claro, si tienen tantos vínculos que no pueden ocultarlos con aquel régimen, pues aquel régimen intentan mejorar aquel régimen todo lo que pueden. A mí lo que me sorprendió es que de repente, cuando empezamos con los puntos, a recoger los puntos, yo fui viendo que Javi López, el representante del Partido Socialista, decía que aquí esto no podía ser, que esto era una línea roja, que esto no lo aceptaban, que esto no lo podían aceptar, que él tenía el encargo de que debían hacer, que él podía llegar hasta tal sitio. Pero cosas donde yo le dije, en un momento dado, le dije, bueno, pero yo entiendo, tú sabes que esto es cierto, ¿por qué no quieres que esté? Y dice, no, yo no quiero discutir, no, estamos de acuerdo en muchas cosas. Digo, sí, estamos de acuerdo en muchas cosas, pero tú no quieres que aparezcan en el papel. Que para mí es fundamental el papel, a mí me trae sin cuidado que tú aceptes en privado lo que yo sé y lo que tú y yo sabemos de la cita de Ábalos, pero si no quieres que entre el encuentro del ministro Ábalos y de la cita clandestina e ilegal que concierta el señor Pablo Iglesias con Delcy Rodríguez para esa cita para la entrada ilegal en España a través de Barajas, siendo ya vicepresidente, pues entonces si no quieres que esté en papel, a mí no me vale para nada que tú en privado me digas, no, si yo entiendo que esto es así. Pero a mí lo que me sorprendió es que el Partido Popular no ponía ningún tipo de obstáculo a que se retiraran esas cosas. Y claro, el Partido Popular es el partido más grande del Parlamento Europeo. Es decir, ese es el partido que puede poner pie en pared y defender una resolución. Es más, si el Partido Popular quiere, incluso bajándose el PSOE de la resolución, esa resolución podía haber tenido una mayoría. La resolución dura, la buena, la que se parece a las nuestras, sin ser la nuestra incluso, sin ser la nuestra, porque nosotros no es que, como he oído por ahí que dice alguien que dicen algunos del gobierno provisional y tal,
del guaidoísmo, dicen que no es que nosotros no sabemos hacer política, pues somos muy fundamentalistas y maximalistas, etcétera, etcétera. Digo, bueno, pues sí, los que saben hacer política, los que ceden siempre, son los que llevan 20 años garantizando la tiranía criminal de esta gente. Pero no, podíamos haber cedido en alguna cosa, pero si queda una resolución en la que queden en los elementos que hacen que esa resolución tenga un valor por sí mismo y que no sea la misma que hace 7 meses. Pero claro, los elementos fundamentales, que eran esos vínculos con Zapatero, con Irán, con Delfi, con Ábalos, con Pablo Iglesias, con Podemos, con PDVSA, el lavado de PDVSA, Morodo, todo eso desaparece. Y todo eso desaparece con absoluta aceptación mansa y sumisa por parte de Leopoldo López, que era el representante con un asistente, que es un asistente que se llama Juan Salafranca, que es un asistente muy profesional de ese equipo, que lleva muchos años ahí, que es el que realmente sabe de los mecanismos estos, y es probablemente el que tenía más orden política ahí que el propio Leopoldo López. Pero entonces se ve que realmente no luchan por ninguno de esos contenidos y permiten que todos los contenidos de esos se vayan cayendo uno detrás de otro. Entonces, a mí, en cuestión de muy pocos minutos, nuestra resolución se quedaba a años vista, ¿no? Se quedaba, es que era absolutamente contraria a lo que estábamos presentando, que era un papel con mansedumbre, sugiriendo todo, y sobre todo donde habían desaparecido cosas que para nosotros eran vitales para que la gente, la opinión pública internacional y sobre todo la opinión pública europea supiera lo que está pasando en Venezuela, también en relación con sus relaciones exteriores y en su relación con las relaciones con la Unión, los vínculos perversos que hay que denunciar, y que esos vínculos perversos son los que han permitido que haya esta política de prolongación, que han permitido entre una falsa oposición, entre una oposición blandita, entre la indecisión de otros y la complicidad abierta de muchos, han permitido que el señor Maduro, el señor Cabello y el señor Padrino estén donde estén con la tranquilidad con que están. Eso ha sido así. Y entonces yo lamenté mucho esto, pero cuando yo vi lo que estaban produciendo y lo que iban a sacar como resolución conjunta, dije, yo me bajo. Yo de ese tren me bajo porque yo tengo vergüenza. Yo tengo un compromiso con la verdad. Y a mí, si vamos a hacer una resolución donde ocultamos las verdades fundamentales que yo quería meter en esta resolución, no sirve de nada. Yo para escribir, podemos hacer un relato de la situación en Venezuela que firme también Podemos y que firmen los comunistas, o que la firme hasta Padrino, si hace falta. Porque si vamos a quitar todo tipo de cosas, de elementos que les molesten, pues se puede hacer, pero para mí no tiene ningún sentido. Para mí es una traición absoluta al pueblo venezolano, al pueblo español, ante el que yo respondo, porque yo no me estoy inmiscuyendo en los asuntos venezolanos. Yo estoy defendiendo mis posiciones en solidaridad plena con el pueblo venezolano, torturado como está, pero estoy defendiendo los intereses de los españoles que nos han votado a nosotros y que nos han votado para que defendamos la verdad y la probidad en nuestras relaciones políticas. Y eso pasa porque hiciéramos una resolución honrada. Y la resolución honrada pasa porque estén las cuestiones necesarias, vitales, que explican la nueva situación. Si esos puntos vitales que explican la nueva situación me los han robado en un consenso, en un cambalache entre los socialistas y los populares, lo que están haciendo ellos no es lo mío. Yo hago otra cosa, yo presento mi otra resolución que será derrotada, pero que me da igual. Dicen ellos que no, que lo que importa es que se firme. No, lo que importa es lo que pone. No lo que sea. Claro, sí, claro. Puedes firmar lo que sea. Y en ese sentido, pues es lo que hicimos. Yo les dije, lo siento muchísimo, pero yo estoy ya tan lejos de ese papel que estáis ahí preparando que yo me bajo ya. O
sea, no tengo ningún interés en introducir ningún cambio, porque ya no va a acercarse en ningún caso al papel que para mí es firmable, y ahí se quedó la cosa. A mí lo que me hizo después gracia es que intentaran salvar la cara los del Partido Popular, intentaran salvar la cara diciendo que es un papel magnífico que pone contra las cuerdas al señor Maduro y al régimen venezolano, cuando es una mala broma, porque solo hay que leerlo, o sea, solo hay que leerlo, y solo hay que leer también el alternativo, el mío. Ahora, hay una preocupación cuando se evalúan estas cosas, porque al menos en la valoración que hacemos desde Venezuela y quienes nos ocupamos del caso de Venezuela, la política exterior europea con respecto al régimen chavista se orienta fundamentalmente por las opiniones que se puedan tener en España y por las opiniones que desde el estamento político español puedan orientarse con respecto al régimen. Y lamentablemente hemos visto cómo con el paso de los años, tanto en la última etapa del gobierno de Rajoy, como en esta etapa del señor Sánchez, las posiciones con respecto a Venezuela tienen unos matices que uno sinceramente no sabe a qué atenerse, porque recién en la última legislatura de Rajoy fue que se suspendió la venta de pertrechos y armas a Venezuela. Es decir, que durante los 20 años de chavismo, durante aproximadamente 14 años, España estuvo constantemente suministrando pertrechos para la represión al régimen chavista, hasta que Rajoy casi que por pudor detuvo todo tipo de venta. En el caso ya de Sánchez, si bien no se ha reiniciado esta, pues no sé si por falta de oportunidad o qué, pero por pudor también, pero hay unas posiciones que son francamente lamentables, porque incluso para el propio Partido Socialista, para la propia historia del PSOE en democracia, o sea, puede verse como una traición las posiciones que tienen a sus aliados naturales en Venezuela. Pues son una traición en tantas cosas, son una traición en muchísimas cosas. Quiero decir, Felipe González lo dice, quiero decir, Felipe González está escandalizado con esto y ha entrado en abierto conflicto con el gobierno y sobre todo con Zapatero. Pero claro, es que aquí hay unos inmensos negocios. Estás hablando de la represión, o sea, quiero decir, de los aparatos represivos, quiero decir, los negocios con materiales y con artículos y con productos y con instrumentos y con armas, pero sobre todo con equipamiento. Han sido unos negocios inmensos, ingentes, que se han producido a lo largo de muchos años, de lustros, y que no siempre se han interrumpido tan fácilmente, porque además los ha habido a través de Cuba. Es decir, Cuba está en el meollo de todo lo que estamos hablando. Mucha gente no habla de Cuba, pero también venía en nuestra resolución el papel de Cuba, lo que quiere decir que no solo controla y actúa como un poder colonial sobre el régimen venezolano, sino que además es plataforma tanto para el narcotráfico como para los grandes negocios en los cuales han estado. Y muchos de los saqueos y de los saqueos cuyos beneficiarios están en España, y son en parte españoles, en parte venezolanos, en parte de otros sitios, pero vamos, que están en gran parte en España o en Estados Unidos todavía. Pero como en Estados Unidos están buscando unos cuantos, las ratas están acudiendo a España, donde consideran que en este momento van a tener un tratamiento más amable, por lo menos eso esperan. Y los negocios son muy grandes. Los negocios explican muchísimas cosas. Claro, por ejemplo, en este caso que nos ocupa de la resolución, es muy difícil explicar una reunión secreta que se supo, porque al final estas cosas se saben, una reunión secreta que se supo entre el secretario general del Partido Popular, el segundo de Casado, Teodoro García Egea, con Zapatero. ¿Qué hace el secretario general del Partido Popular reunido con un personaje como Zapatero, que ya no es más que el correveidile, el matón y el abogado
de un régimen narcotraficante, asesino, torturador, que ha llevado a la miseria a toda su población, que los ha llevado a unas condiciones absolutamente increíbles e infrahumanas, y ese señor Zapatero, que tan buenos negocios parece estar haciendo por toda la región, que es uno de los héroes del Foro de Sao Paulo, que en el grupo de Puebla aparece diciendo que hay que acosar a los Estados Unidos porque hay que crear en Estados Unidos una situación acuciante de cara a las elecciones, para derribar, utilizando lo del Black Lives Matter, en fin, un personaje que no tiene calificativos ya, que no estén en el Código Penal. O sea, es realmente inaudito. Y ese personaje que lleva los hilos de las conexiones de Venezuela con Podemos y con el PSOE, que tiene las cartas para chantajear a quien sea, pero que a la vez es chantajeable por lo peor del AMPA político de este mundo. Y con ese señor se entrevista el secretario general del Partido Popular. ¿Sabremos para qué? No sabemos para qué. Pero nos podemos imaginar. No, pueden ser muchas cosas, claro, pero pueden ser muchas cosas, pues, ese quid pro, ¿sabes? O sea, esa especie de intercambio de favores, pero es que nosotros no se dan cuenta de que Vox ha venido a romper la lógica de los intercambios de favores, que nosotros no queremos favores, y no queremos favores ni en el País Vasco, no queremos que nos dejen de apedrear, si lo que quieren es que pactemos con los etarras. Nosotros preferimos ser apedreados y nosotros no queremos favores tampoco en el Parlamento Europeo en relación con el régimen asesino de Maduro. Nosotros vamos a hacerle frente y vamos a denunciarlo allá donde esté con todas las verdades que hay, y no va a haber una entrevista secreta con nosotros para suavizar el tono o para decirnos que es más político no poner que hubo un encuentro, que Delphi se coló ilegalmente en España, que es mejor no ponerlo como de hecho no se ha puesto en esa resolución, porque es mucho más cómodo, porque sale una resolución muy bonita, que puede firmar el Partido Socialista. Pero ya se oculta al pueblo que Delcy Rodríguez vino a España por una cita con el vicepresidente español, y que tiene un trato ilegal en Barajas, que hace una entrada de 40 maletas que venían en ese avión, cuyo contenido no conocemos, que entran en España y se pierde la pista de ellas. No sabemos si había, desde luego no creo que hubiera libros de filosofía. Estamos seguros que no había. Había oro, había dólares, había cocaína. ¿Qué había en aquellas maletas que desaparecen nada más cruzar la frontera en el aeropuerto de Barajas? No lo sabemos. Como digo, Ahora, no creo que fueran libros de pensamiento político. Estamos seguros de eso. Le robo unos minutos más porque la siguiente pregunta, volviendo al tema Zapatero. El expresidente del gobierno español, cada vez que da una entrevista en realidad para hablar sobre Venezuela, o mejor dicho, para hablar en buenos términos del régimen venezolano, que es lo que en realidad hace, él se jacta de conocer a Venezuela, bueno, más que los propios historiadores venezolanos. Y normalmente hace conteo de las veces que ha visitado Venezuela. Sí. La última vez dijo que él había ido 38 veces. 38, de las 38 me acuerdo. Yo creo que hasta unas cuantas más ya. 38 que se sepan. Pero se sepan o no, hay una gran pregunta. ¿No debería un ciudadano español que está además dentro de la actividad política, que fue presidente del gobierno, decirle a los ciudadanos quién paga sus viajes a Venezuela, quién paga su estadía allá? ¿Tiene el señor ingentes recursos para estar de permanente gira como un rockstar en Latinoamérica promoviendo estas cosas? ¿Qué hay de esas acusaciones que hizo? Que no la ha hecho alguien de Vox, que no la ha hecho un estridente periodista, que la ha hecho Piedad Córdoba, que ha dicho que el señor Zapatero le han otorgado la concesión de una mina en el arco minero venezolano. Y esto no es un escándalo en España, nadie lo investiga, nadie lo acusa. Nadie, porque los medios en España están todos en las mismas manos. Ese es un problema, y eso también lo hizo Rajoy. Eso también es
fruto de ese entreguismo, de ese apaciguamiento que Rajoy, a cambio de que les dejaran seguir con sus propias operaciones y cambalaches, permitió que la extrema izquierda prácticamente copara las televisiones privadas en manos de capitalistas, de furiosos capitalistas, véase Roures, véase Berlusconi, italiana, en gran parte italianos, hacen en España una televisión que no hacen en Italia, hacen una televisión de extrema izquierda, de extrema izquierda. Entonces, mire, le voy a contar una anécdota. Yo estuve en las elecciones del 2015, en diciembre, y yo estuve con Zapatero. Me lo encontré, vamos, convocó, yo fui a visitar al embajador de entonces, ahí en el country, en la residencia, y ahí está, y me contó que lo tenía viviendo allí a Zapatero, y digo, vaya por Dios, pero ¿qué y eso? Y entonces ya había empezado con esos viajecitos, pero allí allí había una serie de periodistas a los que invitó, y yo me uní a aquello. Yo nunca me he llevado muy bien con Zapatero, como comprenderá. Yo he escrito algún libro sobre Zapatero y los daños que ha hecho, por ejemplo, El libelo contra la secta, o Días de ira, libros que dicen mucho sobre Zapatero. Es decir, que mi amistad con Zapatero nunca duró más de segundos. Y yo fui a aquella reunión y le dije, bueno, pero a ver, explíqueme, ¿quién le paga esto? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Pero qué tipo de gestión hace usted? Porque aquí no nos parece ya entonces, le estoy hablando entonces, no estoy hablando de cuando ha sido abiertamente una especie de malhechor al servicio de Maduro. Entonces, él pretendía que estaba de moderador, o sea, y que intervenía como que estaba moderando entre las partes venezolanas. Y entonces, en aquella época, pretendía que lo hacía por encargo del Departamento de América, de los Estados Unidos, del Departamento de Estado. Entonces, ya le dije, ya dejamos caer algunos que las películas se las contara a otros, y milongas de verdad que menos. Que una reunión suya con Shannon la interprete como una cosa así, que es lo que habrá hecho para sustentar esas mentiras sobre vanas medio verdades, pero lo que sabemos en este momento es que es el señor Zapatero, que ya anda con unas escoltas que parecen la de Chapo Guzmán, pues que de dónde saca tanto dinero, ¿no? Pero, ¿qué decir? Son esos enriquecimientos que probablemente no asomen más que realmente la punta del iceberg, pero que hay muchísimas cosas que aclarar, que no se aclaran. En España, a un concejal de un partido popular que hace una cosa por $200.000 o euros en un cambio, en una recalificación de terreno, se le busca y se le logra, y me parece muy bien, se le localiza, se le busca, toda la prensa se pone a investigar. Periodismo de investigación normalmente es buzoneo, pero vamos, el periodismo logra localizar a este hombre, la policía también, la UCO, lo cogen, lo detienen, dimite inmediatamente, por supuesto, su partido se disculpa, lo juzgan y va a la cárcel, etcétera, etcétera. O va a la cárcel antes de que lo juzguen y se pasa 3 años en la cárcel, como les ha pasado a varios dirigentes del Partido Popular de Madrid en estas cuestiones. Oye, aquí las acusaciones contra la extrema izquierda aparecen un día en las redes, se formulan, etcétera, etcétera. A veces hay pruebas, 3 días, y a los 3 días está muerto el tema, porque las televisiones, todas las televisiones hacen silencio absoluto, cae la cortina, y cae la cortina sobre las televisiones, cae la cortina sobre las radios y sobre la prensa, y no se vuelve a hablar de esos temas. Y eso es así. En este momento se ha roto un poco la dinámica por Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias tiene un lío, porque se ha metido en un lío donde al parecer le están sacando un delito muy, muy serio, porque para un montaje de cara a la campaña anterior, hicieron una especie de obra teatral con el supuesto robo del teléfono
de una de sus colaboradoras. Esas colaboradoras que tiene Pablo Sánchez, que al final son colaboradoras muy íntimas, todas ellas son muy íntimas y todas ellas tienen algún secreto en el teléfono a esconder, y entonces ahí hay una especie de historia muy rocambolesca que puede acabar en el Supremo y que le está creando serios problemas de cabeza. Pero ese es un caso. Hay cientos de casos. El Partido Socialista ha robado en España como ningún otro partido. 680 millones de las ayudas que venían para los ERE, las ayudas a la formación, cientos de millones. Oye, todas esas cosas no tienen importancia. Ahora le hacen un regalo al rey, y al rey Juan Carlos le hicieron un regalo que no declaró, muy mal hecho, no lo declaró, pero era un regalo del rey saudí por unos servicios que dieron miles de millones de negocios a España, España. Bueno, pues eso es el tema para toda la prensa, continuamente, permanentemente, en esa labor ahora de liquidar, de intentar destruir la monarquía de su hijo, de Felipe VI. Ahora los asuntos de la corrupción, de la bárbara corrupción de la izquierda apenas salen en los medios. Esa es la diferencia del estado de opinión, y por eso te explico que, Daniel, lo que pasa un poco con la cuestión venezolana. Ellos han intentado ridiculizar la cuestión venezolana. Los de Podemos han llegado a decir que las colas en Venezuela se producen porque la gente tiene demasiado dinero para consumir. A eso se ha llegado. Se ha llegado a decir, Errejón ha llegado a decir que gracias a Chávez y a Maduro los venezolanos comen 3 veces al día. Esas cosas se oyen. Los grandes defensores del régimen que son Podemos, porque son hijos del régimen, son una franquicia del régimen chavista. Eso es lo que son. Pero claro, el Partido Socialista está tan atado de pies y manos al régimen chavista como Podemos, porque tienen involucrados cientos de millones, cientos y cientos, si no miles de millones, sacados y saqueados a Venezuela en contratos de verdad o en contratos falsos, en todo tipo de cosas, y en blanqueos de dinero que han sacado de allí, de PDVSA y de tantos otros sitios, y de suministros, como te decía, de equipamiento también. Nosotros esperamos, diputado, que todas estas cosas salgan a la luz. Nosotros hacemos el mayor de los esfuerzos con las limitaciones que podemos tener para seguirle la pista, porque son el entramado de la corporación criminal que es el chavismo se convierte a veces en un laberinto. Pero a Zapatero siempre se le tiene, por poner un ejemplo, siempre se le tiene en la mira, porque en el momento en que uno menos lo espera, y en Radio Caracas bromeamos, mi compañero Neomar Hernández y yo, cuando sabemos de la presencia de Zapatero en Venezuela, sabemos que es un presagio. Dice, algo malo va a ocurrir. Ha llegado Zapatero. Y entonces ya lo tenemos como el cuervo que vuela, alrededor. Nadie ha hecho en la historia, en tiempos de paz, nadie ha hecho tanto daño a España como Zapatero. Es decir, hay que irse a la invasión napoleónica para buscar dimensiones del mismo tipo de daño permanente histórico como el que ha hecho a su patria, Zapatero. Lo que está haciendo en Venezuela merece, al igual que lo de España, pero lo de precisamente como extranjero, lo que está haciendo en Venezuela merece que acabe en un banquillo en La Haya con el señor Maduro. Esperamos que así sea, diputado. Muchísimas gracias por esta conversación. Un placer, y seguiremos en ello. Seguro que sí. Creo que han quedado claras muchísimas cosas en esta conversación con el diputado Germán Terch, y estamos seguros que podremos seguir contando con él si mantiene una posición como esa en la defensa de Venezuela, en la defensa de la democracia venezolana y en la defensa de los valores españoles, de los valores europeos vinculados a la democracia y a la libertad. No puede ser que una persona diga defender a la democracia y la libertad en su país y acepte que en otro país haya una dictadura, haya una organización del crimen internacional
teniendo vínculos con su país como si nada pasara. Ojalá los españoles tomen nota de lo que está ocurriendo en Venezuela y entiendan el peligro que se corre si se permite que el chavismo siga en el poder, además extendiendo sus tentáculos y mandando a sus vasallos a países como España a que intenten hacer lo mismo que ya hicieron en Venezuela. Les agradezco mucho por habernos acompañado hoy. Mañana estaremos de vuelta en otro Fuera de Orden. Chávez no, porque Chávez se murió. Se sigue enfermando el chavismo de coronavirus. Cuidado. Si usted es chavista, tenga cuidado que el chavismo mata. Hasta mañana. Si quieres gasolina, hay que tumbar a Maduro. Si quieres agua, hay que tumbar a Maduro. Si quieres calidad de vida, hay que tumbar a Maduro. Olvídate de lo demás. El que te diga lo contrario, el que te venga a vender ideas, que si de negociación, que si de elecciones con garantía, te está engañando. Eso es un estafador serial. Llévatelo por el medio también. Sácale la cruz. Ese bicho es un vampiro también. Es un zombie. Clávale la estaca. Y hoy tengo un mensaje para cada oficial que está ayudando a mantener a Maduro en su lugar. Los ojos del mundo están sobre ustedes. Hoy, todos los días y todos los días del futuro. No pueden esconderse de la elección que ahora tienen ante ustedes. Queremos restaurar la democracia venezolana y creemos que las fuerzas militares de Venezuela tienen un rol vital en este proceso. Si ustedes eligen este camino, tienen la oportunidad de ayudar a forjar un futuro próspero para todo el pueblo de Venezuela. O pueden escoger el segundo camino, continuar apoyando a Maduro. Si eligen este camino, no encontrarán un refugio, ninguna salida fácil y ningún camino a la salida. Perderán todo. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos